Parece que es una necesidad de tener un seguro de desempleo, pero como se está estructurando de esta forma hasta este momento, en lo personal a mí no me parece que sea un seguro de desempleo, porque es un seguro que solamente va a funcionar cada 5 años, es decir, un trabajador que queda desempleado podrá accesar hasta 2 salarios de su salario base de cotización por el término de 6 meses y hasta ahí, y será hasta dentro de 5 años en que pueda volver a tener este beneficio, cuando sabemos que un seguro de desempleo pues, es de manera permanente, no hay un límite. Sin embargo, nos parece que es una propuesta, es un primer paso que debe ser perfeccionado. Por esa razón, nosotros consideramos como Central Obrera, desde el 2012 que estuvimos en esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, proponiendo que debería existir un seguro de desempleo. Y entonces nos parece que fue recogido en campaña presidencial por el licenciado Enrique Peña Nieto y fue uno de los compromisos de su campaña estructurar un seguro de desempleo, y ya posteriormente se integró la pensión universal, que deben de ir de una forma concomitante, no se puede dar un mecanismo sin el otro. Al menos eso es lo que ocurre en países de la OCDE, que existe ese seguro de desempleo y existe la salud universal. Y entonces, ¿cómo es posible que alguien disponga de mis ahorros cuando yo no estoy consintiendo? Es mi consentimiento de utilizar mis ahorros, porque son míos, no me los dio el Estado. Fueron generados a través de un derecho que se generó de la creación de 1971 del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores. Es una prestación, es una parte de la propiedad de mi salario, forma parte de mi salario. Entonces, no logro concebir cómo los legisladores pueden tomar de los ahorros de los trabajadores. Entonces, me parece que pudiera ser inclusive hasta un acto de inconstitucionalidad, porque nadie puede disponer de los ahorros de nadie. Entonces, habría que estudiar bien la situación del fondo. Me parece que hay una fuente que se puede proponer, y esta fuente puede ser que la paguen las AFORES. Tienen bastantes ingresos, cobran bastante bien las comisiones, las administradoras de los fondos para el retiro, tienen muchas ganancias como para no poder pagar, que el Estado de alguna forma determine que se pague, que lo paguen las AFORES, no de las AFORES, o sea, que no se tomen de los fondos de los trabajadores. Sería lo mismo. Es casi lo mismo, pero además hay otra cosa. En la ley del sistema del ahorro para el retiro, también hay un apartado donde se determina que el trabajador puede disponer, si se queda sin trabajo, de un ahorro por una sola ocasión. Entonces, pues como que me parece que no está bien estructurado el mecanismo para este fondo, para este seguro de desempleo. La pensión universal debe ser de tal manera que efectivamente abarque a todos los mexicanos, pero todos los mexicanos estamos obligados a aportar para esa pensión universal o ese seguro universal, porque a final de cuentas el artículo 34 de la Constitución obliga a los mexicanos a que todos participemos de acuerdo a nuestro ingreso, proporcionalmente a nuestro ingreso, en la hacienda pública. O sea, tenemos que aportar dinero para el pago de impuestos y servicios. Entonces, me parece que en un momento determinado el Estado tiene que hacer un estudio muy amplio para que la gente que está autoempleada pague también, en proporción a su ingreso, un impuesto. Si la gente que está en la economía informal pagara un impuesto, los impuestos en el país serían más baratos, serían más bajos los impuestos.
lamentablemente se vuelve a recargar sobre los cautivos. Y entonces esto hace que la seguridad universal no pueda tener a lo mejor una viabilidad. Las pensiones hoy en la actualidad nos parecen que no son lo suficientemente dignas. Hay personas que tienen una pensión que es un salario mínimo, que es la pensión mínima garantizada. Pero se está hablando que esta pensión universal va a arrancar con 502 pesos y se va a ir subiendo gradualmente. Entonces a mí me parece que no es una pensión digna. No hay gente que viva con 500 pesos al mes. Entonces nos parece que deben de ser estudios más profundos, más a conciencia, para que efectivamente puedan existir pensiones dignas, pensiones que hagan que una persona pues pueda satisfacer sus mínimas necesidades, ¿no? Ya olvidémonos de la canasta básica, porque ahora se habla de una canasta recomendable, pero me parece que con 520 pesos no va a alcanzar ni para una canasta recomendable, ¿no? Entonces, se tienen que analizar y profundizar más los estudios actuariales para ver el impacto, las fuentes de financiamiento de la seguridad universal, de la pensión universal, y ver de qué manera las personas que no pagan impuestos aportaran, obviamente porque para ellos también les va a beneficiar esta pensión con carácter de universalidad. Deben de existir foros serios, amplios. Siempre hemos expresado los sindicalistas que en estos foros amplios deben de participar académicos, que son los que llevan a cabo una investigación profunda, ¿no? Deben de participar en estos foros, por ejemplo, sindicalistas, trabajadores, porque no necesariamente participando un líder sindical lleva la representación de la voz del trabajador, porque es el pensamiento del líder, pero hay que ver realmente lo que piensan, lo que sienten y lo que aspiran los trabajadores. Obviamente también los abogados laboralistas, los empresarios, los estudiantes, los jóvenes, las mujeres, que a final de cuentas, pues también les va a beneficiar o perjudicar una política pública que no se estructure debidamente, ¿no? Entonces, nos parece que nuestra propuesta es que se hagan foros amplios antes de tomar este tipo de decisiones, antes de tomar este tipo de leyes. Nos parece que se debería de hacer un consenso mucho más amplio, ¿no? Con esto de la reforma política, donde se están haciendo leyes preferenciales que tienen 30 días para resolver, me parece que en 30 días no se estructura un sistema de universalidad de salud y tampoco un sistema de pensiones universales o un seguro de desempleo, porque esto no es un seguro de desempleo, es un mecanismo que le va a dar un paliativo al trabajador, pero no va a funcionar. Deberían de profundizar un poco más los diputados de todas las fracciones en este tipo de temas, porque son muy, muy importantes para la población. Aquí se está jugando el destino de millones de personas que solamente contabilizando 16.6 millones de personas que están inscritas en Seguro Social aportan al Infonavit. Y entonces esas personas, ahora que tengan un crédito, les va a costar también más tiempo pagarlo. Porque si bien es cierto que el patrón va a seguir aportando el 5%, pues un 3% se va a destinar para otra cosa que no es necesariamente el pago de la vivienda a los trabajadores. De por sí hubo un freno en la obtención de créditos de vivienda, porque las viviendas se encarecieron muchísimo, los costos fueron altísimos y se tuvieron que reducir inclusive los metros de construcción. Entonces me parece que no estamos en contra del seguro de desempleo, al contrario, lo vemos como una buena aportación, pero hay que trabajar más en su estructura para hacer un seguro de desempleo verdaderamente eficiente, verdaderamente provechoso y verdaderamente satisfactorio para los trabajadores que pierdan su empleo.